Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Una vez más, vamos a compartir la palabra del Señor para que podamos ser instruidos por el mismo Dios, como Él quiere que seamos preparados cada día para que cuando Él venga podamos nosotros estar listos y a la vez nosotros podamos ir haciendo nuestra la palabra en nuestros corazones, que vaya haciendo vida. Así que vamos a hacer una oración para comenzar y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo quien haga de este momento de su parte para que nos guíe, nos direccione y que la palabra fluya, nos limpie nuestros corazones. Vamos a hacer la oración, que sea el Espíritu Santo que tome el control de nuestros corazones, de mi boca, para que Él sea, hermanos, quien pueda darnos esa palabra que necesitamos. Vamos a inclinar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer la oración. Padre, te damos las gracias por un día más que tú nos has permitido de vida, Señor. Gracias te damos y pedimos que tú tomes el control de este momento y que seas tú hablando a nuestros corazones. Señor, tu unción sea sobre cada uno de nosotros. Bendito Padre, como instrumento tuyo, me encomiendo a ti para que seas tú quien guíe, Señor. Guíe la palabra según tu voluntad. Gracias, Padre, y a todos aquellos que están y que van a escuchar tu mensaje, que tú los bendigas. Bendito Señor Dios, ponemos en tus manos esta nación, toda tu iglesia, Padre, que pueda ser guardada también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a las Escrituras y allá en el libro de Hebreos. Hebreos 10 y el verso 22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en Hebreos, la palabra nos dice que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Y en muchos pasajes de la Escritura nos dice, allá a Josué le dijo, ahora pues temed, le dijo, a Jehová y servid con integridad y con verdad. Allá en 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. Allá en el Salmo 15 también, 1 y 2 dice la palabra, ¿quién habitará? Cuando se pregunta el salmista, ¿quién habitará en tu monte santo? Dice, el que habla verdad en su corazón. ¿Qué es lo que debemos de comprender de aquí de la palabra? Que la verdad debe ser parte de nuestro corazón. La verdad con que hablemos, la verdad con que actuemos, la verdad que nosotros como hijos de Dios actuemos con aquella sinceridad, aquella integridad, debe venir del corazón. ¿Por qué la Escritura nos dice del corazón? Bueno, hay una verdad según el mundo.
El mundo tiene también su concepción de la verdad, su concepción de qué es lo correcto, qué es lo íntegro, qué es lo sincero. Y actúa las personas del mundo actúan con sinceridad, con integridad, con verdad. Muchos son llamados, personas que actúan así, son llamados personas íntegras, dicen, intachables a persona, dicen cuando actúan con cierta verdad. Y claro que nosotros sabemos que si son personas inconversas, es decir, no han nacido de nuevo, pero actúan con cierta integridad, con cierta justicia, con cierta verdad. Nosotros sabemos y debemos de saber cuál es esa diferencia entre la verdad según el mundo y la verdad según la palabra o según cómo deben actuar los hijos de Dios. En el antiguo pacto la escritura requería que las personas actuaran de una manera, es decir, de acuerdo a lo físico. Ahora con el nuevo pacto, las cosas fueron más exigentes. La ley, según el nuevo pacto, es más exigente o nos demanda más. ¿Por qué? Allá en el antiguo pacto dice la palabra, oíste que fue dicho, no matarás. Pero vino el autor de las escrituras, vino el Señor y dijo, pero yo os digo, dice. Cuando Él lo dice, yo os digo, Él está actuando con aquella autoridad de decir cómo debe de ser ahora. Entonces nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Entonces, aquí vemos la demanda del nuevo pacto. La demanda del nuevo pacto que es ahora nuestro actuar es según el corazón, ya no es aquella forma de actuar por obras que decía, aquel que mate a aquella persona va a ser culpable de juicio. Ahora no, ahora dice, aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, se va a convertir en un asesino. La exigencia entonces con el nuevo pacto es superior a la del anterior pacto, basado en la carne. Porque ahora la escritura nos dijo allá en Ezequiel, pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. He ahí la diferencia. Entonces, nosotros, cuando el nuevo pacto nos dice, ahora que andéis, ahora escribiré mi ley en tu corazón para que andéis en mis estatutos, es porque en nuestro corazón deben fluir esa verdad. De nuestro corazón quiere decir que las virtudes deben de fluir. Y ya lo dijo allá, pondré un corazón nuevo. Entonces, ¿qué es y cómo debe ser la verdad para el creyente? Además es un arma, la verdad es un arma que parte de la armadura que todo creyente se debe vestir. Nosotros debemos de actuar en verdad. Eso es lo que la escritura nos está diciendo. Nuestro actuar ya no debe ser con hipocresía, ya no debe ser con falsedad, ya no debe ser con mentira. La verdad ya está en nuestros corazones y nosotros debe de fluir esa verdad en nuestro corazón. Esa verdad para nosotros en todo momento, nuestro hablar, nuestro actuar debe ser correctamente íntegros delante de Dios.
Y para eso nosotros debemos de ponernos ese cinturón de la verdad. Ese cinturón de la verdad, mire, es cuando los soldados se lo ponían aquí en la cintura, ¿era para qué? Precisamente porque querían cubrir esa parte, ahí quedaba un hueco entre las armaduras superiores y las armaduras inferiores. Debía de cubrir, porque quiere decir eso entonces que no debía de quedar ningún hueco entre las armaduras inferiores y las superiores. De lo contrario, ese hueco que quedaba ahí en el cinturón corría peligro el soldado de poder ser atacado ahí por ese hueco, ser atacado y pues ahí el peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir espiritualmente? Que la verdad viene a cubrir esas piezas de la armadura, que viene a cubrir aquel actuar nuestro que no es uniforme, aquel actuar nuestro en nuestra vida que es imperfecto. ¿Y cómo es eso? La Escritura nos da allá cuando dice, allá en el Salmo 32 y el verso 2, Salmo 32 y el verso 2, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice la Escritura, Dios no culpa de iniquidad a aquel que su actuar de corazón no es con engaño. Aquel que actúa de manera que su actuar es con una motivación de no engañar a nadie, con una motivación de siempre actuar en base a la justicia y la verdad. Pero nosotros sabemos que no hay nadie perfecto, somos imperfectos. Tenemos actuares nosotros de alguna manera que nos equivocamos, de alguna manera nosotros cometemos errores. Y Dios dice, bienaventurado aquel en quien Jehová no culpa. Hay algunos que el Señor no los culpa, el Señor los cubre con ese manto de justicia diciendo eres recto, aunque realmente no lo sean totalmente. Por ejemplo, si nosotros leemos en Segunda de Crónicas, el capítulo 15 y el verso 17, podemos ver un ejemplo aquí como el actuar de un hombre puede ser no tan rectamente o perfectamente, sin embargo, Dios nos mira recto. Veamos cuando dice, con todo esto, los lugares altos que eran quitados de Israel, no eran, dice, quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Note cómo Dios mira aquí a Asa, a este rey. Dios dice, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos sus días, pero a la vez está señalando aquí una falta de él, que dice que los lugares altos no eran quitados de Israel. Habían cosas ahí que no fueron perfectas, no las hizo perfectamente, pero Dios lo ve. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo cubre de esas imperfecciones? Porque dice que su corazón, el corazón, dice, de Asa fue perfecto todos sus días. Es decir, el corazón de Asa siempre buscaba la justicia. Él se alejaba de la falsedad.
Él buscaba actuar correctamente. Sus motivaciones, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas era para hacerlas perfectamente, aunque no todo lo había hecho perfectamente. Pero Dios así lo cubría. Entonces, eso es lo que hace la verdad. La verdad que está inherente en nuestros corazones. La verdad que forma parte del creyente en su corazón. Cuando su actuar es siempre con la verdad. ¿Qué más hace? Entonces, ¿qué más hace ese cinturón? Bueno, la verdad, como cinturón de la verdad. Cuando el cinturón es apretado, o si no, nosotros, por ejemplo, lo experimentamos cuando nos apretamos el cincho, ¿verdad? Aquí, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos más fuertes, sentimos que agarramos más fuerza, nos sentimos más fortachones y somos capaces de levantar un peso más fuerte, algo más pesado. Nosotros nos sentimos fuertes, nos sostiene los hombros, no somos afectados de nuestra columna. Y eso es precisamente lo que hace la verdad. Cuando nosotros tenemos la verdad cimentada en nuestro corazón, eso es lo que nos hace más fuertes. Eso quiere decir que nosotros nos podemos enfrentar a las situaciones con aquella valentía, con aquel denuedo, con aquella fuerza. ¿Por qué? Sabemos que tenemos la verdad. Por ejemplo, los discípulos ellos llevaban la verdad, conocían la verdad y no los intimidaron las autoridades cuando les dijeron ya no hablen más de Jesús. Ellos no se intimidaron, ellos continuaron. ¿Por qué? Ellos estaban fortalecidos con la verdad, tenían bien amarrados, como dicen, los pantalones. Eso es la verdad. ¿O no es cierto, hermanos, que cuando nosotros sabemos algo, estamos seguros de algo, nosotros lo defendemos como dicen, gato panzas arriba, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos la razón. Sabemos que tenemos la razón y nos enfrentamos a todo. ¿Quién es aquel que no se enfrenta con aquella fuerza, con aquella valentía y que mejor sale huyendo? El cobarde, el hipócrita, porque sabe que no tiene fundamentos, no tiene pruebas, no conoce la verdad. Entonces sale huyendo, se va a esconder. Ese es eso es lo que hace la verdad y eso es lo que hace la hipocresía. La hipocresía entonces, ¿qué es lo que hace? Debilitar a las personas, los hace más débiles. En cambio, la verdad nos hace más fuertes. Eso es lo que hace con las virtudes la verdad. La fe la hace más fuerte, el amor lo hace más poderoso y así es la verdad actuando en nosotros. La verdad según es el mundo, entonces sabemos que los hombres actúan con cierta verdad. Es cierto, hermanos. Conocemos nosotros muchas personas que actúan que son muy honestos, son muy sinceros y muy íntegros y así son llamados. Hay cierta medida de verdad en todas las personas. Hay cierta medida de verdad con la que las personas actúan, pero ¿cuál es la diferencia en esa verdad, en ese actuar correcto que las personas inconversas, según el mundo, tienen? Ahí no hay gracia santificadora, ahí no hay nada de divinidad, ahí no hay nada de salvación, porque aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, por mucho que actúe correctamente, no va hacia el cielo, ni tampoco está actuando de manera que esté agradando al Señor. Veamos un ejemplo y vayamos allá a Génesis 20. Génesis 20 y el verso 6. Dice,
Y le dijo Dios en sueños, está hablando de Abimelec: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Aquí está diciéndole el Señor: mira, yo sé que tú actuaste con integridad de tu corazón a Abimelec, porque se detuvo de tocar a la mujer de Abraham. Abraham le había dicho que era su hermana por temor a que lo mataran. Y aquí Abimelec, si bien actuó correctamente, pero como él no era un hombre, él no era un hombre justo. Entonces, ¿cuál era esa honradez con la que él actuó? No era una honradez divina que estuviera que fuera parte en su corazón. No lo era. Y así anda el mundo, así anda las personas sin Cristo, actuando de esa manera. Pero con esto únicamente se beneficia o se motiva, pero la verdad en las relaciones humanas, las relaciones entre personas, es decir, que solamente son aprovechadas las personas. No hay ningún provecho divino en esto. ¿Por qué? Porque no viene de un corazón renovado, no viene de un nuevo corazón esa verdad, ese actuar correcto, ese actuar íntegro. Son las personas las que se motivan, y es cierto. ¿Por qué? Las personas dicen qué bondadosa es esta persona, qué bien es esta persona, qué correcta es esta persona, y quieren y lo buscan para hacer tratos, para hacer negocios, contratos, para hacer amistades. Entonces hay un beneficio, pero un beneficio nada más entre las personas, un beneficio nada más entre las relaciones personales, porque esto no es nada que lleve al cielo. Esta es la verdad según el mundo, la verdad o la honradez moral. La verdad, ¿por qué? Pues como decimos, pues no proviene de Dios. Naamán fue un hombre noble, pero él tenía una lepra que él lo hacía, lo deshonraba. Y de esta forma, así como esta lepra, es esta verdad, es este actuar correcto, es este actuar íntegro que mancha el comportamiento de las personas. ¿Por qué las mancha? Precisamente porque no está Cristo ahí. No tienen a Cristo. Y esto no lleva al cielo. Esto es este actuar que a pesar de que las personas inconversas alaben esta forma de actuar y se conformen a esta forma de actuar, a pesar de que ellos hagan todo esto, pero nosotros sabemos que eso nada más está manchando la honradez, el honor de cualquier persona. ¿Por qué? Porque no está Cristo ahí, no lo está llevando a la salvación. Por eso nada más solo se aprovecha las personas, los semejantes. No es esto aceptable a los ojos de Dios. Dios no está ahí. Nada más las personas son las que son aprovechadas, las personas de este mundo. ¿Cómo es que las personas actúan de esta manera? Que incluso muchas veces dicen, bueno, miren, estas personas más bien son mejor que incluso que algunos cristianos. Las personas tienen esta verdad, porque Dios ha puesto esta verdad en sus corazones. Hay cierta verdad que Dios ha puesto en sus corazones, por eso es que actúan. Cuando la palabra dice allá en Juan 1:9, cuando Juan comienza a explicar que la luz vino a este mundo, y dice ya en el verso 19, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, se refiere a Jesucristo. ¿Por qué dice que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿Acaso no alumbra solamente a los creyentes, a los nacidos de nuevo? No, hay un poco de verdad,
hay un poco de luz que Dios ha puesto en el corazón de cada una de las personas. En todos hay un poquito de luz ahí que nos hace actuar de manera correcta. Imaginémonos si las personas no tuvieran ese poquito de luz, ¿qué fuera de este mundo? Este mundo fuera más depravado de lo que actualmente es, fuera más salvaje de lo que es. Si se dice que el hombre es el animal racional más, pues es el más peor, el más irracional y salvaje. ¿Y qué sería sin esta pequeña luz que Dios ha puesto en sus corazones? ¿Qué fuera sin esta luz que alumbra a los hombres? Es esto lo que las detiene. ¿Cómo se llama esa pequeña luz? Todos sabemos que se llama conciencia. Conciencia es esa ley que Dios ha puesto en los corazones de cada uno para que los reprenda de actuar incorrectamente, que los defiende o que los acusa. Allá dice Romanos 2:15 también, es la obra escrita, es decir, la ley en sus corazones, que los hace actuar, que los defiende, que los acusa. Es eso lo que los detiene. Hay cierta autoridad ahí en esa lucecita que los detiene, como un semáforo que les dice alto, ¿verdad? Claro que eso se ha degenerado, de manera que hasta ahora, pues por eso muchos se preguntan y dicen, bueno, es que algunas veces cuando se refieren a ciertas autoridades públicas, ¿verdad? Dicen, pues que ya no tienen conciencia. Es verdad. Muchos llegan la verdad es que ni a la conciencia se obedece y se llega como decir, hasta tenerla cauterizada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que el hombre actúe con cierta verdad, pero una verdad que es únicamente moral. Aquí está la diferencia entonces por cómo es que el hombre actúa según él con esta verdad que únicamente sabemos que es originada por un temor originado allá en la conciencia. ¿Cuál es la diferencia entonces con el convertido? El convertido va a actuar, pero con verdad, va a actuar correctamente, con integridad, con sinceridad, pero movido por un impulso de agradar a Dios. Esa es la diferencia entre el actuar correcto de un inconverso y el actuar correcto de un convertido. El inconverso actúa movido por un temor originado en la conciencia. El convertido por un impulso de agradar a Dios. Abimelech descubrió que su honradez provenía de la mano de Dios cuando Dios lo detuvo, pero no era que fuese una verdad inherente en su corazón. Él no era un justo. Yo también, le dijo Dios, te detuve de pecar contra mí. Él no era justo para actuar de esa manera, para actuar que esa honestidad que tuvo fuese inherente o en su corazón. No fue así como todo inconverso actúa. La palabra del Señor nos dice, allá en 1 Corintios 10:31 dice que hacedlo todo para la gloria de Dios, dice. Ya sea el comer, el beber u otra cosa que hagáis, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Pero esto es, hermanos, para los convertidos. Nuestro actuar correcto, nuestro actuar en justicia, nuestro actuar en integridad y sinceridad va a ser para agradar a Dios. Aquel inconverso puede actuar de esa manera correcta y puede ser tan fiel, que ni siquiera un centavo le puede quitar a su amo. Ni un centavo. Tan honestamente que él dice, como dicen las personas, ¿verdad?
yo soy tan correcto, dicen, que yo no le hago, yo no robo, dicen, yo no mato, yo no tengo vicio, yo no me acuesto con mujeres. Y entonces se conforman a ese actuar. Pero no es cierto que esta forma de actuar, aunque sea así, que ni un centavo le roben a su amo, a su patrono, ¿cómo es visto ante Dios? ¿Vale eso ante Dios realmente? No vale, hermanos, ante Dios. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo para agradar a Dios. Él está actuando, porque estamos hablando de una persona inconversa cuyo corazón no ha nacido de nuevo. No tiene a Cristo en su corazón. Allá Efesios 6:7 dice que sirviendo de buena voluntad, debemos de servir, dice, de buena voluntad como al Señor. Si vamos a hacer algo, todo lo que hagamos, nosotros debemos de hacerlo como para el Señor. Todo como para el Señor. Todo para Él. Si vamos a respetar a nuestros amos, a nuestros jefes, a nuestros patronos, pero lo vamos a respetar solamente en cuanto lleva a la gloria de Dios. Todo tiene que apuntar hacia Dios. Todo tiene que ir dirigido hacia el cielo. Este siervo inconverso, aquella persona que no ha nacido de nuevo, pues no va a verlo de esta manera. No lo va a ver de la manera en que el siervo de Dios lo ve. Él en ningún momento va a hacer su actuar de acuerdo a agradar a Dios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues todo lo va a hacer por su propia cuenta. Todo lo hace por su voluntad y por su cuenta. Entonces todo lo hace para sí mismo. Cuando todo es hecho por nuestra propia cuenta, todo es hecho para uno mismo, no es para Dios. Es como comerse, es como que lo que yo estoy produciendo, yo me estoy comiendo el mismo fruto. Toma la honra para sí, la alabanza para sí en todo lo que hace. El cristiano lo hace todo por medio de Cristo, porque el cristiano está injertado, dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Así dice la palabra, que nosotros estamos injertados en Cristo y sin Él nada podemos hacer. Entonces quiere decir que todo aquello que fluye de nosotros, viene de Él y es para Él. Viene de Él y termina para Él. Se origina en Él, porque todo lo hacemos por medio de Él. Y todo va a ser para la alabanza de Él, para agradarlo a Él. El inconverso no está en Cristo. Entonces no va a provenir esa virtud, esa verdad no va a provenir de Cristo, de Él mismo. La alabanza, el fruto, va a ser para Él mismo. Esta verdad, entonces, esta rectitud piadosa crece únicamente en Cristo, en Él. ¿Y por qué entonces es divina? Precisamente por eso, porque proviene de Él, proviene de Dios y apunta hacia Dios. Le pertenece a Dios porque es concebida en el corazón únicamente por su Espíritu. Por la gracia, forma parte de la nueva criatura, de lo que nosotros llegamos a ser. Y el Espíritu Santo es el que mora. Entonces todo ese fluir va a ser de Él. El nuevo pacto, allá se nos dijo, pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Entonces el creyente, todo lo que hace, ese es su actuar correcto, esa verdad con la que él actúa va a apuntar hacia Dios. La meta va a ser Dios, agradar a Dios.
Y todo lo que pase, todo lo que sufra, todas las desilusiones, no lo van a detener. No van a detenerlo, él va a continuar. En cambio, en el inconverso, su forma de actuar, su honestidad, va a ser siempre buscar su propia gloria. Y eso lo vemos, eso es común. Nosotros lo vemos, compañeros o amigos, que aquel que actúa de esa manera lo hace con propósito, ya sea para él ganar popularidad, para que digan qué buena persona es, para que digan qué correcta es esta persona, o lo hace para ganarse una posición en el trabajo. Actúa de esa manera correcta porque su objetivo está puesto, sus ojos están puestos en una posición en el trabajo, en una mejora salarial, porque sus ojos están puestos en el conquistar el corazón, pero tal vez de otra persona, de una jovencita, de una familia, sea de personas que sean, pero no es para Dios. No es con el fin de agradar al Señor. En cambio, el creyente siempre va a estar apuntando hacia el cielo. Esta clase de personas, sus metas, pues, es decir, del creyente, la persona cuya integridad, cuyo actuar correcto es en base a agradar al Señor, sus metas no van a ser ni pequeñas ni grandes. ¿Por qué? Pues él no está buscando, pues la verdad es que no son sus metas las que él anda buscando. Entonces no anda buscando agradar a personas ni a ricos ni a pobres. El inconverso, con su forma de actuar correcto, en integridad, pues él se fija metas, sean metas pequeñas, sean metas grandes. Ya sea en su trabajo, ya sea su estudio, él dice, pues se pone a donde quiere llegar. Y trata de llamar la atención, trata de buscarse esas metas, pues buscando siempre su forma de actuar en torno al cumplimiento de estas metas. Sus pensamientos, en el caso del convertido, van a apuntar siempre a Dios como objetivo de su amor, de su temor y de su gozo. Hacia Él únicamente el converso va a buscar en toda su forma de actuar, en todo su actuar correcto, va a buscar, sus esfuerzos van a estar al cielo. ¿Y qué es entonces lo que le va a agradar al convertido con su forma de actuar? ¿Cómo es que va a estar satisfecho? No es porque él ha conseguido una mejor posición, no es porque él ha conseguido una mejora salarial, no es porque él con su forma de actuar ha conseguido el corazón, ha conquistado el corazón de otra persona, sea del sexo opuesto o sea de una persona influyente que él quiere conquistar. No es eso lo que le va a agradar. ¿Qué es lo que lo tiene que agradar en esta forma de actuar del convertido que busca en actuar en integridad, en justicia, en santidad, en honestidad? Él solo va a buscar la aprobación de su Señor, la aprobación del Señor, y ahí va a estar conforme porque sabe que su actuar ha sido y que con su actuar ha agradado al Señor. ¿He agradado al Señor? Es lo que nosotros debemos de preguntarnos. ¿He agradado al Señor con mi actuar en este día? ¿He agradado al Señor con todo lo que he hecho? ¿Voy a agradar al Señor con esta forma de actuar? Es lo que debemos de preguntarnos. No es que yo me voy a preguntar o voy a agradar al hombre. No es el hombre a quien voy a agradar. Debo agradar a Dios primeramente. Hacia ahí debe de apuntar mi honestidad, mi sinceridad, mi integridad. Si yo
llevo amarrado ese cinturón de la verdad, si yo llevo esa armadura de cinturón de la verdad, voy a buscar siempre agradar a Dios. Solo el inconverso, por mucho actuar correctamente, honestidad, en sinceridad, en integridad, no está apuntando hacia el cielo. No está logrando nada más ante las personas que están a su alrededor. Pero no, eso no vale nada ante Dios. Dice la palabra allá en 2 Corintios 5:9. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, dice Pablo, o ausentes o presentes, serle agradables. Estoy aquí o no estoy, como dijo Pablo, procuramos, dice, procuramos, eso es lo que debe de estar en nuestros corazones. En nuestro diario actividad, de nuestra forma de actuar, debe ser siempre serle agradables. ¿Se agrada a Dios con esto que hago? ¿Se agrada el Señor con lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer? ¿Se agrada a Dios con mis pensamientos? Eso es lo que el creyente lleva en su corazón, si lleva la verdad. Si lleva la verdad divina, eso es lo que va a buscar. El inconverso no. Y mucho creyente también puede en su actuar solo buscar su alabanza. Puede buscar solamente su provecho, el provecho de la otra persona, pero no el provecho de Dios. Según el mundo, el hombre correcto es aquel que no daña a nadie. Como lo decíamos, dicen las personas, pues que aquel que es correctamente es el que no daña a nadie, no roba nada. Pero no es cierto que aquel que, si bien es verdad que no roba ni un centavo a nadie, es íntegro, dice. Pero no es cierto que se cometen otros pecados mayores que robarse un centavo. Sí es cierto, hermanos. Hay pecados más grandes que se cometen, incluso por los creyentes. No debemos nosotros dejarnos engañar porque las personas son correctas. Es que Dios no mira el parecer, como dice, le dijo a Samuel, no mire su parecer, le dijo, yo miro el corazón, le dijo. ¿Qué pecados más grandes pueden cometer o están cometiendo? Robarle el tiempo a Dios. Robar el tiempo a Dios. ¿Acaso Dios nos ha dado vida para que nosotros hagamos lo que queramos con nuestro tiempo? No es cierto, hermanos. Dios nos está dando vida para que nosotros podamos aprovecharlo, pero según su voluntad. El tiempo de vida que Él nos da es de Él. El tiempo es de Él. Y no es cierto que cuando es el día del Señor, cada quien hace los planes según sus propósitos. Si es el día del Señor, entonces no es cierto que nosotros debemos de acomodarnos al día del Señor, al plan del Señor, pero más bien hacemos nuestro plan, nuestra rutina de acuerdo a nuestros propósitos, la que queremos hacer. No es un pecado más grande el que cometemos con esto. Acomodamos muchas veces nuestros planes, incluso en el día del Señor. Continuamente se hace esto. Y no es cierto que muchas veces, incluso creyentes, roban el gozo a otros. Incluso creyentes, hermanos. Robamos a veces el gozo de otras personas. Eso también es robo. Los estándares del nuevo pacto son altos. Son altos. Porque los pecados que el nuevo
pacto ha establecido que debemos nosotros cumplir son los pecados que debemos nosotros tenerlos como medida, son los pecados espirituales. Allá en el antiguo pacto eran los pecados carnales. Decía, no cometerás adulterio cuando se acostaba un hombre con una mujer. Pero ahora dice que adúltero es aquel que solo mira a la mujer para codiciarla. Y asesinos, ¿cuántos asesinos no habrán? Solo dice, pues yo os digo que si te enojares con tu hermano, dice, el enojarse, hermanos, ya es traído por el Señor al nivel de un homicida, ya serás llevado a juicio, dicen. Entonces, si bien las personas dicen, el inconverso puede decir, pero eso es muy difícil de cumplirlo. Ya el Señor los dijo. Por supuesto que ellos pueden decir eso, pero usted y yo sabemos que teniendo un nuevo corazón es como nosotros podemos cumplir estas leyes. Es como nosotros podemos cumplir con este nuevo pacto. Los pecados espirituales son aquellos que se cometen en el corazón. La verdad debe estar en nuestro corazón. Con corazón sincero, dice. La sinceridad debe ser inherente a nuestro corazón. Si tenemos un nuevo corazón, la verdad debe fluir inherente. Si no tenemos un nuevo corazón, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí la verdad que va a fluir no va a ser una verdad divina, ni va a apuntar a agradar al Señor. ¿Podemos cumplirlo? Sí podemos. ¿Por qué? Bueno, tenemos un intermediador, un mediador que es Jesucristo. Y Él ha puesto su Espíritu en nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir con esto, cumplir con el nuevo pacto. ¿Cuál es la verdad entonces del creyente? La verdad del creyente es aquella que fluye con el objetivo de agradar a Dios. Aquella que mira hacia arriba, aquel actuar correcto, aquel actuar con sinceridad, con justicia, con verdad, con integridad, que solo va a buscar agradar a Dios. Génesis 42, 18. Génesis 42, 18 dice: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Qué estaba diciendo José aquí a sus hermanos? Cuando él llamó a sus hermanos, aquellos que lo habían dado por muerto, que lo vendieron como esclavo, José ahora estaba en una posición muy alta de autoridad. Él, en esa posición, podía hacer lo que él quería con sus hermanos. Podía él, con su autoridad, aprovecharse de esa misma autoridad que tenía para hacerlos sufrir. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Mire lo que dice: yo temo a Dios. José está diciéndoles, no teman. Ellos tenían temor de que él se aprovechara de ellos. Pero José les está diciendo, no teman, porque yo tengo una autoridad superior que está sobre mí. Y yo temo, les está diciendo. Y yo temo a Dios. El actuar de José entonces fue de una manera correcta, con el fin de agradar a Dios, con el fin de agradarlo a Él. No se aprovechó de ello para hacer sufrir a sus hermanos.
Podría parecer que él estaba ahí aprovechándose, pero no. Él lo hacía siempre con temor de Dios. Ese es el actuar del verdadero, del creyente, de aquel creyente que ha nacido de nuevo, de aquel creyente que su verdad la tiene en su corazón, de aquel creyente que en todo su actuar solo va a buscar actuar correctamente, va a buscar agradarlo al Señor. Desgraciadamente las personas en el mundo pues se quedan en esa conformidad. Dicen pues actúo correctamente, soy honesto, no robo a nadie, soy fiel. Dicen no engaño a mi esposa, soy fiel, pero no tienen a Cristo en su corazón. Le está sirviendo aquí, sí le está sirviendo aquí y está motivando a los demás, está motivando pues a sus semejantes, está siendo un buen ciudadano, pero no más ahí queda. Eso no está llevándolo al cielo, eso no lo está llevando a la salvación, porque eso no viene de un corazón nuevo, eso no tiene origen divino. Las personas se conforman de esa manera y ahí pues prefieren quedarse porque creen que de esa manera van a tener pues la entrada al cielo, pero usted y yo sabemos que si no hemos nacido de nuevo, por mucho que actuemos correctamente, con sinceridad, con fidelidad, no vamos a tener entrada al cielo. Necesitamos nacer de nuevo, tener en nuestro corazón a Cristo nuestro corazón y debemos estar cimentados en Él, porque Él es el que nos hace. Dice que todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Él. Es por medio de Él y para Él. Entonces los frutos precisamente son para Él. Todo eso es precisamente para Él. Él es el quien nos poda, Él es el labrador. ¿Y quién se aprovecha con los frutos? Aquel que cuida de las plantas, aquel que cuida del viñedo. ¿Quién es el que se aprovecha? El labrador. Aquí nuestro labrador debe ser Cristo, el que debe estar podando nuestros corazones. Si es Él el que está y que de Él fluye, entonces Él será el que aprovechará de nuestros frutos. Por eso debemos nosotros, hermanos, incluso como creyentes, debemos cuidar nuestro actuar correctamente, nuestro actuar correcto, la verdad, la fidelidad, la sinceridad es con la que debemos de identificarnos. Pero no según el mundo, buscando agradarnos a nosotros mismos para nuestra alabanza, buscando agradar a las personas solo para tener una posición, buscando agradar a las personas solo para tener el favor de ellos, no según el mundo. Debe ser según Cristo, debe ser para agradar a Dios, para agradarlo a Él. Todos los días y cada momento nuestro actuar debe ser, como dice la Escritura, agradarlo a Él, siéndole agradable en todo. De manera que nuestros pensamientos, de manera que todos nuestros deseos deben estar filtrados en la palabra de Dios. La palabra es el parámetro, es el estándar, es la piedra angular, es Cristo. Todos nuestros pensamientos debemos nosotros acoplarlos a la palabra, deben ir filtrados. Si están filtrados en la palabra, entonces estamos en lo correcto. Entonces nosotros estamos actuando correctamente. La Escritura dice, en todo lo honesto, lo puro, lo santo, en esto pensad, dice. Nuestros pensamientos deben de ser de esa manera. La verdad
que debe estar en nuestros corazones, con la que nosotros debemos actuar en nuestro diario vivir, hermanos, debe ser con esta verdad. Con esta verdad que debe estar inherente en nuestros corazones. No es una verdad moral según el mundo. Que sea Cristo nuestro fin último. Que sea Él. Busquemos siempre, hermanos, agradarle. La verdad es con la que nosotros vamos a tener, si tenemos amarrado ese cinturón de verdad en aquí en la cintura como arma, entonces sabremos enfrentarlos a lo que viene. Entonces nosotros tendremos aquella fuerza para enfrentarlos a lo que va a venir, a las pruebas que están viniendo, a las pruebas que vamos a ir enfrentando, que cada día se van agravando. Hagamos de la verdad nosotros, hermanos, hagamos de esa verdad que sea inherente cada día más en nuestros corazones, conociendo la verdad, amando la verdad, amémosla, amemos la Escritura, amemos leer la palabra, amemos al Señor y busquémoslo en todo momento porque Él es la verdad. Y entonces nosotros estaremos preparados para enfrentarnos independientemente de las situaciones que nos enfrentemos. Nuestro actuar va a ser siempre de esa manera. Actuar en justicia, en verdad, en santidad, en sinceridad, pero siempre buscando, apuntando hacia arriba, apuntando hacia el Señor, agradándolo a Él. Que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer la oración para finalizar. Cerramos nuestros ojitos. Padre, te damos las gracias porque tú nos has permitido un momento más de compartir tu palabra. Y pedimos que esta verdad, Señor, cada día se vaya haciendo parte de nuestros corazones. Señor, sabemos que tú eres el único que nos puede ayudar y darnos la gracia para cumplir los estándares que tú, Padre, has establecido. Sabemos que teniéndote a ti en nuestros corazones podemos actuar en verdad. La verdad según tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada día nosotros amemos y busquemos la verdad. Ayúdanos para que nuestro actuar diario sea conforme a la verdad, pero conforme a la verdad divina. Gracias, Señor, y pedimos que todos los hogares de nuestros hermanos sean guardados en estos momentos por esta huracán, Señor, que está por llegar. Que tú tomes, Señor, ese cuidado de tus hijos de esta nación. Ponemos en tus manos, Padre, Centroamérica, para que tú la guardes. Bendito Dios, a ti nos encomendamos. Tú eres el único que nos puede guardar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, a todos. Y los invitamos nuevamente para que en los próximos sigamos escuchando la palabra de Dios. Bendiciones.